Tratamos de en la presentación que vamos a hacer es muy importante hacer algunas noticas para cualquier intercambio, que es muy importante el intercambio, alguna reflexión, una vez que nosotros le presentemos las ideas fundamentales del modelo educativo cubano referido al proceso de integración, de inclusión educativa. Pero antes hacer reflexiones, porque no se puede, es importante saber cómo piensa la formación del que viene y nos presenta una conferencia, cuál es su formación, cómo piensa, cuál es su concepción, para sobre esa base poder debatir y realizar diferentes puntos de vista. Pero quisiera darle una sorpresa antes de iniciar la conferencia, que es un mensaje para las próximas reflexiones. Un breve video, por favor. Es permitido moverse, se pueden mover si quieren. No sé, ¿qué es lo que quiere? Bailar, que ella no baila, su papá, y hablar. Bueno, sencillamente era transmitir un mensaje, que los mensajes son muy importantes, y el mensaje está referido a la percepción social que se tiene de la discapacidad, porque a veces somos muy críticos con el otro, y es muy importante ver que a veces dice, ¿qué cosa es la discapacidad? ¿En qué consiste la discapacidad? ¿Cuál es la percepción que tenemos de la persona con discapacidad? Porque primero es persona y después la condición del desarrollo, que eso es muy importante. Y es que a veces decimos, si me ves discapacitado, el limitado eres tú. Y esos son mensajes muy importantes para la reflexión de uno de los aspectos que vamos a abordar en esta conferencia. Ahora, para tratar el tema de las políticas emergentes referidas al proceso de inclusión educativa, que además es un constructo bien discutido, sé por ustedes los venezolanos, por los cubanos, por los latinos en general, porque en ellos se mueven varios conceptos. Estamos hablando de una educación en y para la diversidad, porque ser diferente es un concepto que inicialmente hablábamos, ser diferente de la persona con una discapacidad determinada, pero hoy ese discurso es obsoleto, porque estamos insistiendo en que todos somos tan diversos, todos somos diferentes, independientemente que tengamos o no una discapacidad, porque si no, que en este mundo tan complejo que vivimos, que nos ha tocado vivir, que tenemos retos
importante sobre todos los educadores, porque vemos la educación como un fenómeno social y como una tarea de todos. Y realmente se mantiene ese reto en todos en este mundo tan complejo para poder vivir como lo que somos, seres humanos. Y en ese sentido, en los retos que tenemos, en este mundo global y complejo, los educadores, yo quiero hacer referencia del legado de personalidades de Latinoamérica, y no solo de Latinoamérica, también del mundo en general, que han marcado un hito en la historia de la educación y que son fuentes que todos debemos beber por la plataforma teórica, metodológica en la que tenemos que guiarnos los educadores para esos retos que tenemos en lo adelante. Y uno de ellos, y por qué no tenemos que empezar con él, es justamente el comandante Hugo Chávez Frías, que siempre tiene que estar con nosotros. Y él, cuando se hablaba del proceso de la Constitución como un elemento, y quiero que se entienda, sí, muy importante que cuando hablo de estas personalidades, que el discurso no se vaya a cambiar en cuanto a que la profesora, me gusta siempre hablar claro, nos va a traer, estamos hablando de políticas educativas, un discurso de por traer nombres de personas que han escrito y que han dejado legados, sino lo que ellos representan de verdad para reflexionar en torno a los cambios que tienen que producirse en la educación, en el marco de los sistemas educativos. Y justamente fíjense cómo desde la Constitución hay un elemento que insiste el comandante Hugo Chávez Frías cuando dice que establecer mayor poder para el pueblo, pero el mayor poder para el pueblo implica responsabilidad por parte de cada uno de sus habitantes. Es decir, en el reto que todos tenemos, y particularmente en el contexto donde ustedes viven, todos acá en Cuba y en Latinoamérica y en todo el mundo, de la importancia que tiene la responsabilidad de todos en el problema educativo y en los cambios sociales que tienen que producirse. Eso es un elemento importante que tenemos que considerar. Pero además hay otro mensaje de un gran maestro, no solo venezolano, sino latinoamericano, Simón Rodríguez, cuando dice que los cambios en la escuela entran con el maestro, por el valor que tiene la figura del maestro, que tenemos que luchar por prestigiar cada vez más el magisterio y todas las acciones que hay que hacer, no siempre desde una posición negativa de culpar al maestro, sino de prepararlo, de formarlo, porque él tiene un papel importante en los cambios que se producen en la escuela, y ver la escuela no solo como el recinto escolar, sino la escuela como un concepto más amplio de la educación en todo momento como proceso social. Y la escuela, como nosotros decimos en Cuba, que es el centro más importante de la comunidad en la producción de los cambios sociales, insistimos mucho en eso, porque no podemos volver atrás, siempre hay que ir adelante. Y los problemas que tenemos no nos pueden abrumar para confundirnos, no nos podemos confundir. Y eso es muy importante. Pero además, el legado que nos dejó un ilustre pedagogo venezolano, cuando nos dice el profesor Luis Beltrán que no puede ser educador quien ha perdido la capacidad de aprender, porque esto tiene una trascendencia tremenda, porque la educación es un proceso permanente que dura toda la vida. Y hay quien piensa que porque hace una maestría, un doctorado y ya terminó porque estoy cansado. No, tenemos que combatir eso, porque si no se quedó atrás, porque el desarrollo se impone permanentemente, hay un nuevo conocimiento y tenemos que estar siempre en la última noticia y la repercusión que tiene la última noticia, porque tenemos un reto con nuestros hijos. Por supuesto, nuestros hijos tienen que ser mejor que nosotros, pero nosotros tenemos que constantemente estudiar para todas las transformaciones que se producen en el momento histórico que nos ha tocado vivir. La mente tiene que estar en coherencia con ello, y eso son cuestiones que tenemos que tener todos los educadores para poder cumplir con los retos que tenemos. Pero además el profesor Beltrán decía: la unidad de América es una aspiración de ideólogos y de sus mejores hombres, y él enfatizaba
que Bolívar quería una sola patria para todos los americanos, porque somos herederos de una cultura, los latinos, que tenemos rasgos comunes que nos identifican y características que nos diferencian. Y estos elementos, para hablar de la educación, siempre hay que estar ubicados en la relación que hay entre las categorías cultura, identidad, educación. Todos estos elementos son muy importantes para poder comprender y hacer reflexiones sobre una base teórica sólida. Pero también nuestro líder y siempre comandante, nuestro maestro también, desde nuestra tierra, cuando nos dice siempre a los educadores y nos ha dicho que estamos llevando a cabo una revolución educacional y social, porque la educación es un hecho social, todos tenemos la responsabilidad en la búsqueda de una sociedad tan perfecta como el ser humano sea capaz de alcanzar. Seguimos apuntando el reto que tenemos los seres humanos en el cambio, en las transformaciones sociales y la importancia que tiene la educación, que vale la pena invertir recursos para producir los cambios sociales que son necesarios en América Latina y en el mundo en general. Pero bueno, estamos hablando básicamente en lo que nos movemos, que tiene que ser con los cambios que tienen que producirse en nuestros territorios. ¿Cómo nosotros vamos a dejar de hablar del más universal de los maestros cuando dijera algo en función de estas ideas que hemos querido transmitir desde todos estos ideólogos? Cuando dijera que el hombre es una materia prima extraordinaria, que mal manejada puede producir consecuencias desastrosas y que bien elaborada produce cosas milagrosas, renombrando en todo momento la importancia que tiene la formación del individuo, la preparación del individuo para la vida, con estos mensajes que nos dicen estos maestros e ideólogos. Por eso nosotros, en el día de hoy con ustedes, en breve queremos precisar, compartir con ustedes. Muy importante esta palabra, compartir, porque yo no voy a dar una información, yo quiero comunicarme con ustedes y oír criterios para, en función de que la maestría, las tareas que le dejó la profesora, la coordinadora Marisa Capote, puedan continuar reflexionando en función de las temáticas que ustedes van a investigar en esta formación académica. Las políticas educativas y la educación inclusiva. Aunque está ahí, quiero aclarar. El sistema educativo cubano, porque vamos a hablar de ello, yo no voy a hablar, porque ya ustedes con el doctor Emidio han caracterizado, han hablado de toda la caracterización del sistema educativo cubano. Yo nada más que me voy a parar en la educación especial en el sistema educativo cubano, lo demás lo voy a obviar porque ustedes lo conocen. Y justamente como parte de este sistema dirigido a las políticas inclusivas, ¿cuáles son los hechos que evidencian esas políticas inclusivas ubicados en la educación especial cubana? Y en la tarde, la doctora Ángela en el enfoque de género, como una expresión también de esas políticas de inclusión educativa. Y vamos a terminar nuestra conferencia con algunas evidencias que ilustran esas políticas inclusivas, solo con algunas evidencias. Ahora, yo les sugiero que yo me imagino que muchos tengan el libro de la doctora Mirta Casañas, muy importante que lo consulten para hablar de políticas educativas como parte de la bibliografía que ustedes tienen, y que justamente la doctora Casañas enfatiza en la necesidad de comprender que la educación no depende de políticas de gobierno, porque hoy se hace un proceso eleccionario, durante un periodo está un gobierno, después viene otro gobierno y nosotros tenemos que hablar de una educación sólida. Por tanto, la educación no puede depender de políticas de gobierno, se trata de diseñar políticas de Estado. Y al diseñar políticas de Estado que favorezcan, muy ubicada Mirta Casañas, es filósofa, fíjense cómo comienza ella hablando, tiene los pies muy bien puestos sobre la tierra. Crecimiento económico, es decir, que ella tenía muy bien claro los clásicos, que para pensar en política, en todo, hay que primero garantizar las condiciones básicas del hombre, de subsistencia del hombre. Hay que favorecer el crecimiento económico, la equidad social y la democratización.
Son elementos muy importantes que hay que garantizarlo como políticas educativas de Estado, independientemente del gobierno que esté. ¿Por qué? Porque a quién tienen que responder para poder resolver los problemas de la educación y el marco legal en función de que todos tengamos derecho a la educación, al desarrollo humano y a la calidad de vida que todos aspiramos. Enfatiza en la campaña global por la educación en el siglo XXI, donde desde el marco legal queda claro, en primer lugar, que la educación es un derecho universal, independientemente de la condición social de la persona, de la raza, si es de una población indígena, si tiene una orientación sexual diferente, de cualquier tipo. Es un derecho que tiene cada persona, reconocido. Que la educación es la clave del desarrollo sostenible. Es un elemento sustancial, pero además que es una responsabilidad esencial del Estado. Eso es muy importante, incluso es recalcarlo, porque desde los preceptos, cuando estudiamos las raíces de la educación latinoamericana, de Bolívar, de Simón Rodríguez, de los maestros, cómo en la lucha en la educación republicana se enfatizaba en la importancia que tiene el papel del Estado en resolver los problemas de la educación. Y es alcanzable si los gobiernos movilizan su voluntad política y los recursos disponibles, porque vale la pena invertir recursos en estos procesos. Esto es un elemento muy importante. Y quiero recalcar cuando ella, que ustedes, yo sé que para la maestría lo van a consultar porque es muy importante para cualquier estudio enmarcado, porque para una maestría en educación comparada hay que ubicarse bien en las políticas educativas independientemente del tema que trabaje, como uno de los núcleos teóricos metodológicos para cualquier investigación. Ella enfatiza en que es necesario el cambio educativo porque el individuo que nosotros formemos hoy tiene que ser diferente, desde una filosofía ambientalista, humanista en esencia, y una ética basada en la solidaridad. Si no estuviéramos perdidos, si no tenemos solidaridad, es muy difícil los cambios para resolver muchas cosas en la educación, porque todos tenemos fortalezas en muchas cosas, y si unimos esas fortalezas realmente sería un éxito. El respeto al otro, cualquiera que sea su cultura, su raza, donde el hombre y la mujer sean un ente activo en todos los cambios sociales para hablar de una democracia verdadera. Son ideas que quise retomar para tenerlas claras en la profundización que hay que hacer para hablar de las políticas educativas. Pero nosotros no podemos, para precisar cuál es la concepción que estamos asumiendo de inclusión educativa, porque en el discurso, en la práctica pedagógica, se habla de integración escolar, de integración social, de educación inclusiva, de inclusión educativa, en el marco de atención a la diversidad, de todos esos términos, y es muy importante la claridad en todos estos términos. Pero todo tiene sus raíces. Para hablar de la inclusión educativa es muy importante partir del marco legal. ¿Por qué? ¿Cuáles son las premisas que han condicionado el proceso de inclusión educativa? Y que un elemento muy sólido hoy en el mundo es el marco legal. Pudiéramos decir que es una fortaleza. Hay muchas cosas que hacer en este constructo de los retos que tenemos en la práctica educativa. Sin embargo, yo diría que es una fortaleza el marco legal, pero es insuficiente solo el marco legal, que eso es una de las cuestiones que tenemos que ponerle una interrogación. Y desde el marco legal, los antecedentes que tiene el proceso de inclusión educativa se ubican justamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el informe de Warnock en Reino Unido, donde todos abogan por un proceso de inclusión educativa, en la Convención de los Derechos del Niño, en la Conferencia de Yontin, también en la Conferencia Mundial de Salamanca. Y algo que quiero marcar aquí, en esta conferencia por primera vez el concepto de necesidades educativas especiales se ubica en el marco del ámbito educativo, porque anteriormente había sido focalizado desde una visión clínica, desde una visión más clínica,
y aquí por primera vez se discute el concepto de necesidades educativas especiales en el ámbito educativo desde una profunda base psicopedagógica para ello, y se toman acuerdos muy importantes, como por ejemplo una de las cuestiones que también tiene que ver, que son comunidades lingüísticas minoritarias como la comunidad sorda. Se aprueba que la lengua de señas en ese año es un derecho de la comunidad sorda, independientemente de que los especialistas, médicos, audiólogos, foniatras, etcétera, aboguen porque no están de acuerdo con la lengua de señas. No importa que estén de acuerdo o no, es una ley, hay que respetar a esa persona porque es su lengua natural, y se abogó, y es una ley ya reconocida, de que es la lengua como un derecho, la lengua no como un problema, sino como un derecho que tienen estas personas de las comunidades lingüísticas minoritarias, por citar un ejemplo de esta conferencia. Por otra parte, el Foro Mundial para Todos en Dakar, también la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2006, y la Conferencia Internacional de Educación en Ginebra en 2008, por citar algunos ejemplos. A partir de este marco legal y de estos antecedentes, hay otros elementos que son importantes que estén en la mira de la discusión, y son justamente los cambios en los conceptos, en la concepción educativa de la integración a la inclusión, porque no es una moda, no es una sinonimia, no es una relación de sinonimia, no, esto tiene un trasfondo que tiene sus bases teóricas y metodológicas en las que hay que profundizar, pero no podemos verlo porque tanto la integración, la inclusión, son categorías que se manejan en el marco de atención a la diversidad. Y en este caso surge el primer cambio, está que a partir de la década por lo menos en América Latina, porque en Estados Unidos mucho antes, pero en América Latina en la década del 90, comenzamos a hablar del proceso de integración escolar, y empezó. Nosotros decimos en Cuba, y hemos sido nosotros mismos con los educadores profundizamos y le decimos a los demás, tenemos que tener cuidado, porque si no llegamos nos pasamos, y no puede ser. Hay que ser muy cuidadosos en los conceptos. Cuando hablamos en esta etapa, en los cambios en la concepción de la integración escolar, que fue el principio de la normalización, que hay quien no lo comprendió, porque la normalización no es que son normales, y yo soy minusválido, discapacitado, y tú eres normal. Error. El principio de la normalización aboga porque la persona, independientemente de su condición, y estoy hablando de la integración escolar en la década del 90 en América Latina, independientemente de la condición del desarrollo de la persona, es que esa persona se educara junto con otra persona y que tuviera los mismos derechos esa persona, y que pudiera recibir una educación de calidad en el marco de la escuela. Que hay, ustedes saben, modalidades de la integración física, la integración parcial, y eso que yo no voy a enfatizar en eso porque no es objetivo de la conferencia, pero en todas esas modalidades, pero la esencia del principio de la normalización que surge en los Estados Unidos justamente en la década del 70 y que toma auge en el 90 en América Latina, justamente está en el hecho de que el medio social más desarrollador es donde están todas las personas que tienen una serie de vivencias, y la vivencia es muy importante en la formación del individuo. Si tú interactúas permanentemente con una persona, como ustedes la llaman aquí malandro, no quiere decir que no andes con el malandro. Tú puedes andar con el malandro, pero sí tiene que estar claro en las relaciones, en las vivencias que tú tienes de todo lo que haces todos los días, es la repercusión que tiene en la personalidad. Por tanto, si tú tienes desarrollo en las habilidades, en la tecnología, en el uso de la lectura, de la escritura, ¿qué es lo que le vas a transmitir al otro? Esas habilidades que tienes. Por tanto, es un medio desarrollador de ayuda para que la otra persona, independientemente de su condición de desarrollo, pueda acceder a la educación, aunque no igual que tú, porque no somos iguales, aunque no tengamos una discapacidad. Y eso siempre fue, y hay que ser justo, desde que surgió ese principio de la normalización, que hoy, aunque hablemos de la inclusión, es vigente.
porque además desde que surgió fue con esa idea y uno tiene que ser ético y hay que respetarlo. Pero los cambios están en otras cosas, en la mente, a partir de todas las condiciones que hay que organizar en un centro educativo en función de que se cumplan. En un centro educativo con la familia, que es más difícil trabajar con la familia que con los niños que tienen una discapacidad, y entonces hay que estar más preparado para trabajar con todo, porque realmente el rol que nos ha tocado a los educadores es así, y todos los que seamos como educadores que somos estamos orgullosos de ello. La sectorización como un elemento económico, porque siempre la economía nos marca para todo, porque hay que tener recursos para la educación, y es que en la educación especial se invierten muchos recursos y surge entonces en el cambio de ubicar a la persona de acuerdo con la residencia, pero es que solamente el elemento económico no está en la base, porque a lo mejor está más cerca de la casa el niño, pero quienes atienden al niño no tienen toda la preparación psicopedagógica para darle la respuesta educativa que necesita, y eso es un proceso a largo plazo, y todos estos elementos están en la base de cómo resolver y cómo ayudar a estas personas. Por otra parte, el elemento de la individualización, el respeto a la persona, el respeto, un principio pedagógico, el respeto a la personalidad, a la diferencia a partir de las actitudes, las habilidades, las destrezas, las vivencias y la historia personal que cargamos todos. Estos elementos son muy importantes que se tuvieron en cuenta en estos cambios educativos para ver cuáles son los apoyos que tú necesitas, si necesitas una máquina braille porque tienes una debilidad visual, si necesitas una prótesis auditiva o si necesitas un bastón para poder tener menos obstáculos en la marcha, al moverte y poder tener las posibilidades que tienen los demás del acceso, entre otros ejemplos que pudiéramos decir. Y por otro lado, la comprensión de las necesidades educativas especiales, de que hay quien ve que una persona con necesidad educativa especial es un discapacitado, y no siempre. Eso es un problema conceptual, porque usted puede tener una discapacidad visual, una discapacidad física, una limitación físico-motora, puede tener un problema de la conducta u otra situación, pero usted puede tener una necesidad educativa especial que no necesariamente es una discapacidad, porque los niños que tienen altas habilidades cognitivas, los llamados niños talentosos, tienen necesidades educativas especiales porque terminan rápido la tarea y tiran taquitos en el aula, molestan al otro, y el maestro tiene que tener los recursos para tenerlo en actividad y que él pueda desarrollarse porque él es un talento. Y entonces molesta al otro, y los demás todos tienen que educarse porque todos tienen derecho, por una parte. Pero también está el niño que en una etapa determinada puede ser una necesidad educativa temporal, que hay un conflicto familiar y eso repercute, y ese niño tiene su cabecita con mucha confusión y él está presente o ausente en el aula, en el salón de clase, y eso es temporal hasta que se resuelve el problema, y la maestra dice: este niño no aprende a leer y a escribir, y el problema es otro, no es un problema de la lectura y la escritura. Y entonces todos esos elementos y no tiene ninguna discapacidad. Entonces no podemos confundir los términos. Es muy importante que haya una claridad en eso y por cómo se establece la dinámica de las características personales y la respuesta educativa que recibe del entorno a partir de estos elementos que yo estoy ilustrando. Bueno, desde este marco, entonces, vamos a hablar a partir del marco legal y cómo se han movido los conceptos de la integración a la inclusión, y que tenemos que hablar claro cuando hablamos de educación inclusiva, porque en los libros ustedes pueden encontrarse educación inclusiva e inclusión educativa indistintamente, pero no es lo mismo. Porque cuando hablamos de educación inclusiva estamos refiriéndonos básicamente a la escuela. Pero cuando hablamos de inclusión educativa es un fenómeno más amplio, porque rebasa los límites de la escuela, es todo lo que ocurre en el marco de la sociedad, los problemas sociales que pueden ser excluyentes y no solo dirigido al marco de la escuela, es un fenómeno mucho más amplio. ¿Qué nosotros estamos entendiendo por inclusión educativa? Esto es muy importante para no confundirlo con integración. Y cuando hablamos de la inclusión educativa, que les decía que estos conceptos están en la base de toda la atención en y para la diversidad, porque el ser humano es
ineludiblemente diferentes, todos somos diferentes porque cada uno somos una singularidad, porque tenemos nuestras características de personalidad y una historia personal que nos marca. Porque a veces incluso tenemos una familia, pero es la familia que nos tocó y tienes que seguir con esa familia y educarla. Y hasta el final, porque es tu familia, es el primer grupo social y tienes que seguir con esa familia. Lo que tienes que prepararte para conducir en la vida, no solo el auto, para conducir al esposo, a los hijos, al amigo, a un grupo social. En cualquier lugar tenemos que tener habilidades para conducirnos en todo en la vida, para estar preparados para la vida. Y en esto, los conceptos de integración, pudiéramos hacer una reflexión mental y ubicar que la integración, con esa imagen que nos ilustra, es un proceso que sigue el mundo, porque estamos luchando por una integración latinoamericana, y que la inclusión, ubicándonos en el contexto más estrecho, fíjense, de que hablan algunos autores de educación inclusiva en la escuela. Si lo voy al contexto más amplio, estoy hablando de toda la sociedad, que es inclusión educativa. En el marco de la educación especial, que es donde yo voy a centrar mi intervención, yo no lo veo como una tendencia. Estoy diciendo yo, la profesora Xiomara, con experiencia de educadora de educación especial de 33 años, 15 años en una escuela especial y 18 en una universidad, formando maestros en educación especial. Pienso que yo no le daría el valor respetando el constructo de tendencia, porque cuando hablamos de tendencia desde el punto de vista teórico, es un pensamiento pedagógico sólido donde hay un equilibrio entre los aspectos objetivos y subjetivos para hablar de una tendencia. Por eso, desde mi visión, yo veo la inclusión educativa como un enfoque que tiene un sólido marco legal, que se han hecho ideas que vamos a compartir, que he sistematizado de varios autores, pero que todavía yo no lo ubico en el lugar de tendencia, porque hay cosas que faltan por construir y por consolidar. Y lo veo como un enfoque, como un punto de vista que ha tenido un recorrido que ha evolucionado, pero que faltan muchas cosas. Y desde este punto de vista, desde enfoque, es un enfoque educativo basado en la valoración de la diversidad social. Estoy hablando de inclusión educativa, que está basado en la valoración de la diversidad social como un elemento enriquecedor del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque solo no se aprende y se enseña en la escuela, en cualquier contexto, porque hay que tener, aunque el objeto de estudio de la didáctica es el proceso de enseñanza-aprendizaje, y cuando hablamos de la educación inicial hablamos del proceso educativo, porque no podemos hablar de lo docente por las particularidades del desarrollo etario y esas discusiones que se forman en estos constructos. Sí es muy importante que el elemento de la valoración de la diversidad social para enriquecer ese proceso de enseñanza-aprendizaje trae como consecuencia, favorece la aspiración y la intencionalidad que es el desarrollo humano. Es decir, es desde esa visión de valorar la diversidad social, cualquiera que sea la condición de la persona, y estoy hablando no solo de la persona con discapacidad, estoy hablando de cualquier persona, de que hoy, aunque hemos avanzado mucho, todavía hay mucha discriminación de muchas cosas, del hombre, estoy hablando en sentido general, no estoy hablando en mi país, porque de eso va a profundizar la profe Ángela, de todo lo que se ha hecho, todo lo que hemos logrado, pero faltan muchas cosas porque la educación es un proceso complejo y que hay que cambiar la mente de las personas. Pero en el marco de la diversidad social, verlo no solo de ese niño o del adulto, es decir, en cualquier periodo del desarrollo del individuo, cómo educarlo para tener los recursos, las personas, si decimos que la educación es una tarea de todos, ¿cuáles son los recursos que tú tienes para educar a esas personas? Porque incluso a veces el niño, hay incluso alumnos que yo he tenido aquí de la maestría me han dicho, porque yo cuando estuve en Bolívar yo le decía, ¿por qué hice 15 ponencias de tesis de problemas de lectoescritura en el estado de Bolívar? Y yo le decía, ¿y por qué? Yo sé que es un problema general, que eso tiene muchas lecturas que se puede discutir en otro momento que no es ahora. Pero, ¿por qué? Y me decía, yo aprendí a leer, no en la escuela, yo aprendí a leer en mi casa.
Es decir, a partir de las vivencias, de lo que tiene cada persona, porque cada uno tiene su historia personal. Y entonces estos elementos, la importancia que tienen, los recursos que yo tengo que tener, lo feliz que me sienta yo en los aprendizajes que tengo para transmitirlos a las generaciones, empezando por la primera, que es la familia, ¿no? El primer grupo social. Y es el valor que tiene para el desarrollo humano que todos estamos buscando. Es como enfoque hasta hoy. Cuando a lo mejor nos volvamos a reunir podemos hacer otras discusiones. También hay algo que hay que distinguir, que el concepto de inclusión, esto es un elemento muy importante en el tránsito de un concepto a otro, porque son conceptos distintos pero que tienen que estar en la base de la atención a la diversidad. Se ha asumido pasándose de pensar en el individuo que tiene un problema. Estoy hablando no solo de la persona que tiene una discapacidad o que tiene una necesidad educativa especial que no necesariamente no está asociado a una discapacidad, o una persona que tiene una discriminación racial o una discriminación por la orientación del sexo, o una persona que está en la tercera edad y que lo apartan. Es una cuestión también importante en todos los elementos que tienen que ver, que entran en el proceso de la inclusión. De esa persona que se integra ubicándonos en el contexto educativo, desde la educación inclusiva, a pasar a pensar en el contexto que debe satisfacer las necesidades de cada uno de las personas. Digamos, nosotros en la integración siempre hemos hablado de que este niño, el maestro, está ubicado en la educación inclusiva. Este niño no aprende, tiene retraso mental profundo, este niño no tiene una funcionalidad para estar aquí. Es muy difícil, no puedo aceptar este niño aquí en este contexto. Estoy hablando tanto en el contexto común de una persona que tiene una discapacidad cognitiva, como en el contexto más específico con un especialista. En cualquiera de los dos, a veces eso sucede, no podemos estar ajenos, se segrega al niño, porque quien lo segrega es la persona, el que tiene el sistema de influencia educativa que tiene la responsabilidad directa de trabajar sobre ello, y enfatizan en la persona que tiene el problema. Y esa es la distinción de la integración de la inclusión, porque la inclusión enfatiza no en la persona, sino en los recursos que tiene el contexto educativo, escuela, la familia y la comunidad, para darle una respuesta educativa a esa persona independientemente de que sea un problema complejo, porque no es lo mismo educar a una persona que tenga un diagnóstico de autismo o espectro autista, o una persona que tenga una sordoceguera, que estoy poniendo ejemplos más complejos, que educar a una persona que tenga también una dislexia o una disgrafia, que a veces le ponen el apellido, lo etiquetan de que tiene una dislexia o una disgrafia, y es un problema educativo, de que no le han enseñado bien a leer y escribir, porque la dislexia y la disgrafia tiene una connotación en su diagnóstico más compleja, y eso también hay que verlo. Entonces pasa de el problema de centrarse en el individuo que tiene el problema a los problemas que tiene el contexto para darle una respuesta educativa a ese individuo. Esa es la esencia cuando nosotros analizamos la inclusión, la integración de la inclusión, porque el contexto pasa a ocupar un lugar central en este proceso. Y aquí hay una diapositiva que yo, desde este enfoque, se enfatiza en que hay que fortalecer el trabajo de la institución educativa, porque tiene que estar abierta a la diversidad, el contexto educativo. Y a veces tú le preguntas a un maestro y dice, sí, mi escuela está abierta a la diversidad. Digo, no, profesor, estudie, usted no está claro, usted no sabe lo que es eso. ¿Qué significa para usted una escuela abierta a la diversidad? ¿Cuáles son los requisitos que tiene que cumplir una escuela para que esté abierta a la diversidad? No es solamente desde el plano de la logística, como ustedes le llaman en el organizativo, de que tenga 20 niños o 15 niños, porque usted pueda dar una atención más individualizada, que tenga garantizados los recursos económicos básicos, sino que los recursos psicopedagógicos, donde esté ubicado un niño, digamos que puedo tener 2 o 3 niños que tienen una discapacidad, y
que estén juntos, que ese niño tenga la respuesta educativa según la caracterización que se ha hecho de ese niño, su diagnóstico psicopedagógico, usted lo resuelve, porque si no el niño está ubicado en un sitio, más no está incluido, porque inclusión es acceso a la cultura, es acceso a igualdad de oportunidades, igual que los demás, para que él tenga una calidad de vida. Iguales no vamos a ser, porque ninguno somos iguales, y somos muy duros a veces, ¿se me no? ¿Pero por qué? Sí, entonces, y a veces comienza por el propio maestro que te dice, ese niño va para una escuela específica, yo no lo atiendo, eso no a mí no me toca. Y el problema empieza por ahí, por la aceptación. Es difícil, pero hay que prepararlo, porque además es un derecho y usted tiene que cumplir, si eso se ha discutido, y que es un derecho a la educación que tiene esa persona y que tiene esa condición del desarrollo que no va a cambiar, entonces el entorno social es el que tiene que cambiar para poder resolver los problemas educativos de esa persona y no la persona misma. Y eso es algo que es difícil, pero que tiene que estar en la mente de la discusión, de las acciones que tenemos que tener en cuenta para el cambio educativo. Por supuesto que la inclusión educativa tiene principios en el sistema categorial, principios que están en la base de todo el constructo que se ha ido trabajando en esto, y que, como ustedes ven, hay elementos que tienen muchas discusiones, porque es muy difícil la coherencia en el balance de la masividad con la calidad, conciliar estos aspectos de la masividad con la calidad, que hay que trabajar mucho en eso, porque yo te incluyo, tú tienes el derecho, pero no es si no estamos cometiendo el error de que está incluido físicamente, está integrado físicamente, diciéndolo de otra manera, pero la persona que no sabe leer y escribir, que no ha tenido determinada, digamos, es una persona, porque hay que ubicarse en la situación específica, que tiene vuelvo a la persona que tiene un diagnóstico que es uno de los más complejos, un problema cognitivo importante, y que no está en instituciones de salud pública, que está en instituciones de educación. Hay que ver la funcionalidad de esa persona. A lo mejor esa persona con ese diagnóstico tiene, digamos, 10 o 11 años y no ha logrado aprender a leer y escribir, porque su sistema cognitivo no está en condiciones de ese proceso tan complejo que implica la lectura y la escritura. Sin embargo, hay otras habilidades sociales que se pueden alcanzar en esa persona, y es un ejemplo de que usted se tiene que ubicar de quién estamos hablando, y no tampoco decirnos ya no puedo más. Siempre el maestro se tiene que cuestionar todos sus recursos y sus haceres para buscar nuevas vías para que la persona pueda aprender y pueda acceder a determinadas habilidades, y no todos tenemos las mismas habilidades, aunque no tenemos ninguna discapacidad y no tenemos habilidades para todo. Y a veces somos muy duros cuando hacemos estas valoraciones, eso es importante recordarlo. Mel Enscombe es un psicopedagogo inglés que muy estudioso del proceso de la inclusión educativa y de la Universidad del Reino Unido, y él enfatiza que la idea de la escuela inclusiva apunta hacia la necesidad de una educación de calidad para todos y todas, respetando el género, Ángela, ¿verdad? Para todos, una calidad para todos. Entonces, si es una calidad para todos, no puede ser en el discurso, porque si no seguimos en el mismo discurso, y es un derecho, y seguimos en el discurso, y ya eso fue en la década del 2000, pero ya casi cuando empezamos el año 2000, pero estamos en el 2013 y no podemos seguir con el mismo discurso, y esto es un elemento muy importante. Por otra parte, María Eugenia Yadarola enfatiza en algo que es muy importante para los pedagogos, y dice que la inclusión es un concepto teórico de la pedagogía, y hay que profundizar. La pedagogía como ciencia de la educación tiene que profundizar, es un reto que tiene la pedagogía, que en la inclusión como un elemento teórico de la pedagogía, porque el modelo de escuela debe dar respuesta a la diversidad, y hoy hay que cuestionarse muchas cosas que pasan hoy en la escuela, que somos todos responsables, desde el directivo hasta el que ayuda en todo, porque es una comunidad educativa, todos tenemos la responsabilidad en la educación de los niños y las niñas, y siempre tenemos que, en el mejor sentido de cuestionarnos todos, no
en las relaciones, porque una de las primeras cosas en el cuestionamiento es mejorar las relaciones interpersonales, de lo que hacemos nosotros como profesionales y de respetar los puntos de vista, porque hay quien cree que tiene la última palabra. Y cuando yo les dije ahorita, quiero rectificar, no es que porque estuve 15 años en una escuela especial, que eso es una experiencia que nadie me la puede quitar, porque puedo educar a esa persona por los 15 años de vivencia, eso nadie te lo quita en tu formación. Y que 18 años como formando maestros de educación especial, eso pero no es por los años, porque hay quien tiene muchos años y hay quien tiene menos años y tiene más experiencia. Cuidado con eso. Es decir, hay que tener mucho cuidado con las generaciones, la joven generación y los que no son tan jóvenes. Cómo conjugar, que es a partir del desarrollo del desempeño de la persona y no de la cantidad de años que tienes en esto, y que todos tenemos que ser escuchados y que tenemos que llegar a un consenso a partir de los resultados. No, porque yo con este niño no puedo más, él no puede, él no sabe, ya yo he hecho esto. Bueno, maestra, siéntese, yo le voy a demostrar que el niño sí puede. La que se tiene que cuestionar que los métodos de con Juan no son los mismos que con Pedro, y hay que demostrárselo a usted. Pero usted no puede estar así, porque si no tiene que cambiar de puesto de trabajo y se va para un mercado a trabajar, pero aquí no puede trabajar porque no es usted la idónea, y eso es muy importante en lo que nos dice la doctora María Eugenia Yadarola, que la pedagogía se tiene que cuestionar esto para cambiar el modelo, para dar respuesta a esa diversidad. Que la educación inclusiva no solo respeta el derecho a ser diferente, como habíamos hablado, que es legítimo para cada individuo, sino que valora explícitamente la existencia de esa diversidad y enfatiza en esas ideas. Por otra parte, bueno, aquí hay otros mensajes que seguidos yo no voy a, porque no quise quitar ninguna diapositiva para dejarse algunas de estudio independiente, y voy a enfatizar en otras, porque yo les voy a dejar en la presentación. Lo que hablábamos ahorita de cómo en la integración, que la propia doctora Yadarola insiste, se enfatiza en la persona que tiene el problema y los apoyos que necesita esa persona para que salga adelante, y cómo en la inclusión se enfatiza en la comunidad escolar, que está fuertemente implicada en los cambios educativos que tienen que producirse en la escuela. Eso es un elemento muy importante, la comunidad escolar y lo que rodea a la comunidad escolar, porque en el discurso todo siempre, la escuela a veces está sola, y las organizaciones y la comunidad y los proyectos, y como la escuela está sola, la escuela hay que ayudarla también, porque una comunidad escolar es todo lo que está en la comunidad y todos los que están implicados, porque esos niños, ¿de dónde vienen si no son de esa comunidad? Entonces es un problema de todos. Por otra parte, Pilar Arnaiz, una doctora española, también estudiosa del tema de la inclusión, se refiere que la inclusión ella la asume como una actitud, un sistema de valores. Fíjense cómo varios autores coinciden en esto, un sistema de valores que asume la convivencia y el aprendizaje en un grupo, y que es la mejor forma de beneficiar a todos los niños etiquetados como diferentes. Discurso que tiene que cambiar, porque todos somos diferentes. Discurso que tiene que cambiar, eso es muy importante. Y ella también insiste en la importancia que tiene la calidad educativa y las prácticas educativas de dar respuesta a esa diversidad de alumnos, que en eso coinciden como autores. Clement Ginet, español, psicólogo, que ha estudiado profundamente y es uno de los que más ha trabajado en el ámbito de la psicología, en la evaluación de las capacidades, las habilidades del individuo en las distintas etapas del desarrollo, insiste en la importancia de reconocer la interacción que se produce en esas relaciones, vigosquiano al fin, porque está valorando el papel del otro, en las interacciones sociales, para que el niño aprenda, y cómo valora las experiencias que se ofrecen tanto en el ámbito de los recursos materiales como en los recursos psicológicos que se utilizan con esas personas. Y él dice que a la escuela le atribuye un papel clave en el contexto para el desarrollo, indudablemente. Incluso hasta un niño, porque a veces le damos malas orientaciones a los padres, porque el médico dice una cosa y el educador dice otra, grave situación, y el papá está en el medio. El niño, por ejemplo, una persona sorda que lo implantan,
éxito el implante como desde el punto de vista quirúrgico, pero el niño no va a vivir en el hospital ni en un centro, el niño va a estar en una escuela. Por tanto, después que terminó su operación, tiene que hacer, porque si se operó fue para que el niño mejore su calidad de vida en función de que pueda utilizar otra comunicación, pero no deja de ser una persona sorda. Por tanto, se atribuyen expectativas a veces a la familia que no son reales, y eso es una falta de ética, porque además hay que ponerse de acuerdo, porque la educación es un proceso que es multidisciplinario, interdisciplinario, transdisciplinario, y todos tenemos una responsabilidad. No es que tú y que yo tengo lo último y lo mejor, es que detrás de todo eso hay un valor económico y que yo estoy defendiendo, y hay que tener mucho cuidado con eso, porque estamos poniendo en juego la educación de una persona, y que es un derecho que tiene, porque si le pongo el implante es para lograr una comunicación oral, y si no, entonces ¿de qué estamos hablando? Y es una responsabilidad del médico. No, es un hecho multi e interdisciplinario, por poner un ejemplo de estas situaciones que tienen que ver con algunas de las cuestiones que se enfatiza también en todo el marco, lo que yo le he estado diciendo, el marco legal de este proceso de la inclusión arraigada en los derechos y los derechos, pero tenemos que profundizar en otras cosas que no son los derechos. Esa es mi opinión. Mary Warner, que una de las especialistas inglesas que fue la primera en hablar de las necesidades educativas especiales en el año 1978, y cómo este concepto, como le decía, en el 1994 en la conferencia de Salamanca fue evolucionando, pero ella enfatiza que en lo sucesivo ningún niño debe ser considerado ineducable. La educación es un bien al que todos tienen derecho. Los fines de la educación son los mismos para todos, independientemente de su condición social. Las ventajas y las ventajas y desventajas que tengan estos niños para poder resolver los obstáculos enormes que tienen en la vida. Sin embargo, hay algo que ella subraya, y es que hay que tener en cuenta cualquier progreso en esos niños es significativo. Y lo que yo le decía ahorita, que a veces somos duros, ¿no? Pero porque si tiene una disartria, porque hay una lesión neurológica importante que tiene una repercusión en el movimiento y en la motricidad en general, tengo que lograr que ese individuo, eso tiene una implicación en el lenguaje, pero tiene una implicación motora general y en la motórica articulatoria. Tengo que dar pasos importantes para ir logrando poco a poco, si se acordona los zapatos, una habilidad que tiene, que no derrame la comida, que pueda rebasar la cialorrea, que es el babeo constante que tiene el individuo que tiene disartria, entre otras cosas que puedan suceder, y eso es importante, prepararse para eso y verlo desde esa mirada. Y no de que no lo puedo ver igual que usted, porque usted es una persona y usted es la otra, y aunque no tenga discapacidad, tiene otras habilidades y hay que verlo de otra manera. Tenemos que cambiar la mente de las personas, ser más flexibles, ser más tolerantes en eso, y no que yo tengo lo último ni que yo me lo sé todo. Eso, como digo yo, el que piensa en eso es creyente y no en Dios, es que se cree cosas, disculpen. Armando Harris, uno de los ideólogos cubanos que ha profundizado y estudioso de la obra martiana, y además egresado de nuestra universidad, que fue nuestro ministro de Educación también en un momento histórico, nos dice que una inteligencia superior nos orienta a proteger a todos los hombres y mujeres con una educación que se adapte a las necesidades de cada uno de ellos y a las exigencias de la vida social. Que nadie esté excluido. Es decir, cómo desde esta mirada, en las insistencias que se hacen en este proceso, y cómo dejar de hablar de uno de los hombres más ilustres del siglo XX, que sobre la base de la plataforma teórica metodológica de la educación especial, en la que me voy a referir en breve, nos guiamos que en las ideas de Vygotsky y de sus seguidores, cuando él enfatiza que la tarea consiste en vincular la pedagogía del niño con defecto con los principios generales y los métodos de educación social, y encontrar el sistema que lograría enlazar la pedagogía especial con la pedagogía de la infancia normal.
en estas ideas, fíjense, desde el momento que le tocó vivir a Vygotsky, que lamentablemente murió joven, cómo él enfatiza en la condición de las personas independientemente de su discapacidad, y esto tiene que ver con los 3 momentos que ha evolucionado la educación especial, no en Cuba, en el mundo, que tiene 3 etapas fundamentales: la etapa de la ignorancia, el encierro, tengo un hijo con discapacidad, voy a esconderlo para que no lo vean. La segunda etapa, que nos hemos movido en general en el universo, está relacionada con la construcción de escuelas, con las escuelas especiales para darle atención a las distintas necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad, con un enfoque meramente clínico, porque no vamos a echarle tampoco, porque los médicos jugaron un papel muy importante en la formación de estas personas, porque además el diagnóstico clínico fue excelente. Una de las mejores cosas que hoy nosotros ilustramos en la educación especial es la profundización en el diagnóstico clínico, en la caracterización, el diagnóstico diferencial, que después fuimos evolucionando porque el desarrollo se impone de un diagnóstico clínico puramente médico a un diagnóstico más psicopedagógico, más pensado, en donde está el niño más tiempo, que es en la escuela. Y desde esa visión, estos elementos son importantes, como de quién lo hemos ubicado, de Vygotsky, para la atención a esas personas desde el marco más desarrollador, desde la escuela regular, desde la escuela común, desde la escuela ordinaria y no normal, como a veces decimos los maestros, porque yo me cuestiono el concepto de normal, que es muy relativo. Otros pedagogos que también han abogado por el proceso de la inclusión, como la chilena Gabriela Mistral, cuando enfatiza que no convertir el método en esclavo, porque hay que ver qué es lo que se necesita y en qué momento para dar una respuesta educativa. El psicólogo César Coll, que enfatiza en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y el propio César Coll plantea que qué cosa es enseñar. Enseñar es saber cómo aprenden mis alumnos. Y esos mensajes son muy importantes considerarlos así también. Tenemos a la pedagoga venezolana Miriam Heyer, que declara: si mis alumnos no aprenden como yo los enseño, entonces yo los enseño como ellos aprenden. Por supuesto, ella es seguidora de César Coll. La pedagoga cubana Dulce María Escalona, que consideraba que no hay alumnos que no aprenden matemáticas, sino maestros que no saben enseñarla. Por poner algunos ejemplos. Nuestro director de Educación Especial, Santiago Borges, que dirige de Educación Especial, el que dirige el Centro Latinoamericano y Caribeño en el IPLAT, el CELAE, que hace convenios con América Latina en el ámbito de la educación especial, enfatizaba algunas ideas que quiero compartir con ustedes. Dice: debemos asumir la pedagogía de la diversidad, debemos asumir la diversidad porque el contexto social es pluricultural, un elemento muy importante. Y para crecer y desarrollarnos en una sociedad justa, la educación no puede encontrarse al margen de su contexto, la importancia que tiene el contexto social. Debe propiciar el respeto mutuo y la comprensión del otro. Estas ideas, que en el marco de los elementos que estamos abogando, son muy importantes. Por otra parte, la doctora Carmen Lidia, también especialista de esta institución, yo no quería copiar porque ella es una especialista que trabaja el tema de la inclusión, y yo, entrevistándome con ella, le dije: no voy a llevarle a los estudiantes lo que tú tienes en las conferencias, porque eso lo van a estudiar ellos, que se lo vamos a poner en la bibliografía, sino las ideas en la entrevista de lo que tú piensas de la inclusión, y así lo expresé de esa manera. Por eso no es una cita, sino básicamente las ideas de ella del proceso de inclusión. Y ella decía: la inclusión educativa implica la aceptación por el maestro. Empieza por ahí. Es un hecho importante en lo que tenemos que profundizar desde el punto de vista de la pedagogía en este proceso, porque el marco legal está bien ya al tope. Porque querer es poder. Porque si yo no quiero atender al niño, es decir, yo tengo que tener la disposición, independientemente de que es un reto para mí, de que yo no conozco las particularidades de ese niño y de todo el proceso que implica la preparación, porque es un derecho de que él esté, y la familia decide en qué contexto se educa a su hijo. Por eso es que es un reto para el maestro prepararse para atender la diversidad. Y en este contexto yo decía: considerar la preparación del maestro, las ayudas, el compromiso que tiene el maestro para dar una respuesta educativa.
Eso para mí es la esencia del proceso de inclusión. Y el doctor López Machín, también otro cubano, estudioso primero de la integración y actualmente de la inclusión, enfatiza: el mundo contemporáneo se enfrenta a una desafiante contradicción. En primer lugar, la justa percepción valorativa de la diversidad humana y las posiciones excluyentes de las personas con discapacidad, que en muchos casos son disminuidas de oportunidades. Y quien les habla también, que he profundizado en este marco, en la educación especial en general y con más énfasis en las personas que tienen trastornos de la comunicación y el lenguaje, puntualmente también en las personas sordas, pienso que la inclusión educativa reconoce la diversidad humana, la igualdad de oportunidades y el derecho a la participación de todas las personas. Pero además, desde esta mirada se visualiza la evolución de las ideas pedagógicas en cuanto al tránsito de la integración a la inclusión como un concepto más amplio. Pero además privilegia mejorar la calidad del aprendizaje a partir del acceso a la cultura universal, al currículo, por supuesto, porque en el currículo está donde está el contenido de la cultura, y a la cultura universal para el desarrollo personal y social de estas personas. Eso es un elemento muy importante que nosotros, desde un proyecto que dirigimos hace ya más de 10 años, que está consolidado, y que ese proyecto implicó un cambio en la política educativa cubana, que es el modelo cubano de educación bilingüe para personas sordas, donde nosotros desde esta visión enfatizamos en la importancia que tiene la educación bilingüe, que una persona domine su lengua natural, la lengua de señas de su país, y la lengua escrita, porque si no, solo no decir que es un analfabeto porque tiene una comunicación, no es un analfabeto, pero sí desde el punto de vista del acceso a las oportunidades, la persona que no sepa leer y escribir no tiene acceso a igualdad de oportunidades, porque la lectura y la escritura no solo son habilidades comunicativas básicas, sino cognitivas para acceder al currículo y a la cultura. Por tanto, son las condiciones básicas para el proceso de inclusión educativa, y son elementos en los que estamos trabajando con fuerza, sobre todo en la enseñanza de la segunda lengua, la lectura y la escritura, que es un proceso complejo en estas personas porque no es su primera lengua, para poder decir que ellas están incluidas. Ahora, la educación especial, en estos momentos, si nosotros hacemos un análisis, ¿no?, que en Cuba llevamos más de 50 años de las acciones, los programas y todo lo que se ha trabajado en el marco de la educación especial, pero no solo en Cuba, sino en el mundo, podemos decir que se ha desarrollado ampliamente. Y puntualmente nosotros queremos precisar que, por ejemplo, el especialista Paco Jiménez, un especialista español, en el año 93, fíjense cómo han evolucionado las ideas pedagógicas, y hoy es un concepto a debate, porque hay muchas cosas que discutir en que para usted cosa es especial o no, porque nosotros somos partidarios de que toda la educación ha de ser especial, porque ¿cuáles son los conceptos que manejamos de especial? ¿Es la persona que tiene una discapacidad? ¿Es la persona que tiene dificultades para leer y escribir? No. Especial ha de ser toda la educación que le dé una respuesta educativa que necesita cada persona para su desarrollo humano, porque los conceptos cambian. Y no puede ser un concepto limitado a la escuela específica con la atención a una persona que tiene una discapacidad. ¿Y en dónde está lo especial? En las cuestiones que tenemos que hablar. Por eso es que en aquel momento, en el 93, él decía que la educación especial ya no puede entenderse como un tipo determinado de personas con un conjunto de recursos que se ponen a su disposición, sino que de forma continuada y permanente es una respuesta, un tratamiento a las necesidades para aproximar esas necesidades a los objetivos que propone la educación general. Esa es una visión de él en esa etapa. La directora de Educación Especial en Cuba, Moraima Orozco, ya en el 2008 nos dice que el concepto de educación especial en la actualidad, más que un tipo de enseñanza, eso es muy importante,
implica toda una política educativa, una didáctica para la atención a las necesidades educativas especiales, donde están conjugadas la pedagogía y la didáctica, para que se considere una manera enriquecida por el empleo de los recursos necesarios, donde nosotros tenemos las escuelas específicas, constituyen centros de recursos y apoyo para darle continuidad a ese proceso que se da en la escuela regular cuando el niño transite, y el seguimiento, todo, porque es un sistema. Y entonces tiene que verse con esa visión con una visión enriquecedora que propicie que cada alumno pueda optimizar sus posibilidades desde una visión positiva, donde se ha transitado, que yo le hablé ahorita de las instituciones, que es en el momento que hoy está ubicada en el mundo la educación especial, y es la etapa de la pedagogía del defecto a la pedagogía de la potencialidad, que es donde estamos parados ahora. Por eso que estamos hablando de la integración y de la inclusión, y de qué hemos hecho y qué nos falta por hacer todavía, muchas cosas que hay que profundizar para lograr esa educación de calidad que estamos hablando. Todo lo que implica, ella hace una profundización que ustedes van a revisar ahí, este proceso de la atención a la diversidad, y también qué cosas son las necesidades educativas especiales, para no confundir los conceptos, que ustedes lo puedan revisar también, estos elementos. Cómo se asume una nueva actitud, cómo se transita de lo asistencial a una práctica educativa donde hay un diagnóstico psicopedagógico, donde hay otros elementos que están en la base de la educación, y que no solo el niño, es el niño y su entorno. Caracterizamos al niño, a la familia, al maestro, al otro, porque todos forman parte de ese sistema de influencias educativas. Y lo que les decía de la escuela abierta a la diversidad, desde el punto de vista de que cómo tienen que prepararse, y todos los recursos tienen que estar en función de ello, y el compromiso que tiene la comunidad educativa con estos cambios. La importancia que tiene algunas exigencias para poder avanzar, y hay quien confunde y se piensa que educación especial es una adaptación curricular o un ajuste curricular. No, de ninguna manera. Hay que tener en cuenta las adaptaciones curriculares, porque usted hace una caracterización psicopedagógica y yo le tengo que enseñar al niño cómo él aprende, como dice César Col. Por tanto, tengo que buscar los recursos y los métodos que sean los adecuados para brindar la respuesta educativa. Pero hay que partir de la valoración psicopedagógica, de un currículo diversificado que responda a ello, de cuestionarse la organización escolar, porque es serio, y nosotros lo hemos valorado en Cuba, de que hay muchas escuelas que no están abiertas a la diversidad, y lo hemos discutido con los directivos, porque la organización escolar no está acorde con las exigencias para responder a la diversidad que hay en ese contexto. Y eso es un elemento muy importante, la organización educativa. Por otra parte, en el cambio de actitudes para poder mejorar los resultados de los programas y poder satisfacer las demandas educativas. Y una reflexión en torno a esto que siempre tenemos que tener, y es que todos somos capaces de aprender. La única capacidad que poseemos al nacer es precisamente la de aprender. No está fijada hereditariamente en nuestro cerebro, porque nuestro cerebro humano tiene la capacidad de crear sistemas funcionales dinámicos para responder a las estimulaciones y fenómenos del mundo que nos rodean. Por eso es que el acceso a la cultura es un derecho de cada ser humano, y tenemos que tenerlo claro en nuestras mentes. De algunas ideas que ustedes van a revisar de la educación especial cubana, las etapas que habíamos hablado, y finalmente quiero precisar algunas evidencias que ilustran las políticas educativas. En Cuba, en primer lugar, la campaña de alfabetización. Hoy el 0,2% de la población cubana, solo el 0,2% de la población cubana, personas que tienen una mayoría de edad y que no, pero fíjense, solo el 0,2% de la población cubana que no está alfabetizado. El Código de la Niñez y la Juventud para responder desde el marco legal al respeto a estas personas, la Constitución de la República y el Plan de Acción Nacional para el empleo a las personas que tienen discapacidad en este marco, pero además los programas de la revolución diversos para lograr una cultura general integral para la población.
Y en el marco de la colaboración internacional, por ejemplo, en Venezuela y en otras partes del mundo, el programa Yo sí puedo seguir, así también las misiones que ustedes conocen, de las varias misiones que se han hecho en Venezuela, y que voy a hacer un paréntesis que lo va a evaluar después la doctora Marisa Capote, y es como de tarea que una monografía sobre el impacto de las misiones en Venezuela, que tiene que ver mucho con este problema de lo que estamos hablando para profundizar en la preparación en esta maestría, de buscar las fuentes, que le vamos a poner algunas fuentes y todas las fuentes que existen para valorar el impacto de las misiones en Venezuela, y en función de ello que todas las cosas que faltan por hacer y que ustedes puedan orientar en esta dirección para perfeccionar todo nuestro hacer. La educación posgraduada, las maestrías y doctorados que se han realizado, maestría en educación, con mención en adultos, en la maestría de salud, la maestría en educación especial, que hay que aprovechar esas potencialidades, porque entonces los graduamos, ¿dónde están ubicados? ¿Cuáles son los cambios que se han producido a partir de la preparación que ha recibido? Esos son elementos que son importantes, que están en la base de la maestría de educación comparada, de acuerdo con las temáticas que ustedes tienen. También la maestría de supervisión educativa. Y hay algunos datos que ustedes tienen ahí de los graduados para que ustedes los conozcan, de los proyectos que se han realizado, que lo tengan, y como el premio que incluso recibió Cuba por toda esta labor referida a la colaboración internacional con las misiones. Y finalmente dejar un mensaje de Vygotsky, porque como Vygotskiana al fin quiero dejar ese mensaje. Ninguna teoría es posible si parte exclusivamente de premisas negativas, como no es posible ninguna práctica educativa estructurada sobre bases puramente negativas. En esta idea radica el centro metodológico de la educación especial contemporánea. Muchas gracias.